reglas. ¿Qué significa? Esto significa que estas tareas siempre se hacen igual, de una forma igual o muy parecida. Es decir, siempre se siguen los mismos pasos. Empiezo, por ejemplo, recibo un correo electrónico con un documento adjunto, descargo el adjunto. Sobre ese correo electrónico, el adjunto es una hoja de Excel. En esa hoja de Excel viene información estructurada. Sobre esa información estructurada aplico una serie de reglas, una serie de filtros. Me quedo únicamente con algunas de esas filas. Con esas filas lo que hago es abro una aplicación web o una aplicación de escritorio, ahora veremos, y inserto la información filtrada o haciendo unos cálculos sobre la hoja de Excel en esta otra aplicación. ¿Vale? Eso es lo que significa basado en reglas, que es siempre, por así decirlo, sota, caballo y rey, ¿no? Siempre es muy repetitivo, siempre hacemos lo mismo. Y luego de forma no intrusiva. Esto significa que el software que yo desarrollo lo que va a hacer es, va a utilizar las mismas aplicaciones que utilizaría un humano. Es decir, si la persona humana utiliza el correo, el robot va a utilizar el correo. Si lo que hago es descargar y abro el Excel para manipular la información, el robot, que es este software empresarial, lo que va a hacer es, va a manipular hojas de Excel y va a recuperar la información. Que luego el humano hace una navegación en una página web, el robot va a hacer lo mismo. El robot va a ir a esa página web y va a hacer la misma navegación entre pantallas, ventanas, puede llegar a hacer las mismas iteraciones que haría una persona. Vale, entonces, una de las características principales de RPA es que es una palanca para acelerar la transformación digital. Hoy en día hay muchas empresas que todavía siguen haciendo procesos muy rudimentarios. O sea, es posible que tengan impresiones, hojas manuscritas incluso o impresas para las que tengan que ir extrayendo la información y manualmente ir incorporándolas insertando la información en aplicaciones propias de la empresa. Entonces, eso es un trabajo que a lo mejor les ocupa todo lo que es todo el día. Toda la dedicación del día pueden estar haciendo eso. Entonces, dentro de lo que es todo el plan de aceleración de la transformación digital en empresas, pues RPA tiene es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Porque precisamente lo que puede hacer es optimizar todos estos procesos que han quedado un poco obsoletos. Entonces, ¿con qué puedo trabajar RPA? Vale, hemos dicho que utiliza aplicaciones, pero ¿qué aplicaciones puede utilizar? Pues puede utilizar tanto aplicaciones de escritorio, por ejemplo, SAP, todo lo que es el paquete de Office, Word, Excel, PowerPoint, hojas, documentos de PDF, incluido ahí dos softwares también a nivel empresarial bastante conocidos. BMC Remedy, que es un sistema de ticketing en el que se van creando peticiones y se van asignando a diferentes grupos en función se sigue un flujo de trabajo, entonces en función del responsable de cada punto del flujo, pues ese ticket va viajando y se va reasignando a las personas responsables. Y también he añadido del IBM, que sería, por ejemplo, una aplicación que es el AS400, que realmente pues es una pantalla, es un software bastante antiguo también. Para que os hagáis una idea, es una pantalla en negro en la que pues no hay ni ratón, ¿no? No tienes la posibilidad de usar el cursor y te mueves a partir de posiciones y de tabulaciones, ¿vale? Entonces, incluso ahí el RPA se puede aplicar. Por supuesto, se puede aplicar en cualquier aplicación web. Ahora comentaremos, pero este software que vamos a desarrollar, al final lo que consigue es identificar elementos que aparecen en las páginas web, pues botones, inputs, cualquier tipo de componente, ¿no?, que forme parte de una aplicación web y puede realizar la interacción sobre ella, ir completando los campos de información, pulsando botones, haciendo scroll arriba abajo, o sea que todos esos movimientos, incluso con atajos de teclado, se pueden aplicar. Luego, por otro lado, he incluido otro apartado que son otros, ¿vale? Porque muchas veces tenemos otras aplicaciones o otro tipo de interconexiones que se pueden realizar con las aplicaciones. He puesto, por ejemplo, Oracle. Nosotros, imaginemos que hay veces que lo que se hace es se trabaja directamente con una base de datos. Hay operativas en las empresas en las que lo que hay que hacer es hacer una consulta a base de datos y recuperar la información. Entonces,
Directamente estos robots lo que pueden hacer es hacer esa conexión a la base de datos, lanzar la consulta SQL que recuperaría la información y recuperarla. Por otro lado, también podemos hacer integraciones a través de API. Hay muchas aplicaciones que tienen disponible este servicio. Entonces, lo que podemos hacer es directamente hacer consultas a través de su API para, pues, tanto hacer actualización de información como recuperar información, eliminar información, lo que sea necesario. Por ejemplo, aplicaciones que tienen API. Salesforce, por ejemplo, tú puedes conectarte a través de API. Jira tiene su propia API, ¿vale? Y luego he añadido un último punto que también es Amazon S3. En este caso en concreto he puesto S3, pero bueno, podría servir cualquier servicio que ofrece AWS. Y la idea es que también podemos hacer el tipo de... se pueden robotizar el tipo de funcionalidades que son necesarias en la nube también. Por ejemplo, me he puesto el caso de S3, que es el más sencillo. S3 es un servicio que permite el almacenamiento de archivos en la nube, en Amazon. Entonces, básicamente, el funcionamiento de S3, dentro de sus posibilidades, es el hacer una subida a S3, que sería, pues, parecido, para hacernos una idea, sería como un FTP. Entonces, imaginémonos que queremos subir un documento al SS3, o la otra opción que tenemos es desde SS3 recuperar el documento. Pues en RPA están disponibles ese tipo de interconexiones también con soluciones en la nube. He puesto Amazon, pero igualmente podría ocurrir con Azure y con Google Cloud, por ejemplo. Luego, por otro lado, ¿dónde se puede ejecutar el robot? O es decir, ¿dónde tienen que estar esas aplicaciones que va a ejecutar el robot? Pues he diferenciado como dos tipos de entornos. Un entorno físico, que sería el robot se está ejecutando en esta máquina, entonces esas aplicaciones con las que necesita interactuar el robot están en esa misma máquina. Entonces, realmente esto facilita mucho lo que es la interacción del robot con las aplicaciones, porque permite la identificación de los elementos, como hemos dicho antes, botones, inputs, el recuperar información muy fácilmente, porque es capaz de reconocer, pues, los IDs e incluso, pues, en páginas HTML lo que sería el XPath o el DOM de la propia página, ¿vale? Por otro lado, también nos podemos encontrar procesos en los que necesitamos robotizar un proceso en el que parte de las aplicaciones o todas las aplicaciones se encuentran en un servidor virtual a través de Citrix. Entonces, en ese caso, digamos que el robot se encuentra instalado en una máquina y lo que tiene que hacer es, por un lado, hacer la conexión a Citrix y luego, una vez en la máquina Citrix, tiene que hacer la misma navegación que estábamos comentando. El problema es que cuando trabajamos con Citrix, realmente lo que estamos viendo, lo que el robot ve, es como una imagen. No es capaz de recuperar esos selectores que corresponden con IDs, con esos elementos. Entonces, cuando se da esa situación, lo que tenemos que hacer es trabajar por OCRs, por reconocimiento de imagen. Entonces, al final lo que se hace es, tenemos que ir reconociendo, digamos, por posiciones y posiciones relativas, dónde son las posiciones en las que queremos hacer un clic o de lo que queremos extraer información, ¿vale? Eso realmente complica, y pone más complejidad a lo que es el desarrollo del robot, pero aún así, pues, es viable, se pueden llevar a cabo. Vale, entonces, hemos hablado de las aplicaciones con las que puede trabajar un robot, en las que se puede aplicar RPA. Entonces, os paso ahora una serie de ejemplos de cosas que se pueden hacer o que hemos hecho con RPA. Navegación en aplicativos, lo que hemos comentado, pues tanto en aplicaciones web como con el paquete de Microsoft Office. Nosotros, imaginaros que hay una tarea que fuera hacer unos informes pues a través de Excel, de gráficas y con PowerPoint. Pues realmente el robot no tendría ningún problema en, sabiendo cuáles son los pasos que debe de seguir para generar el reporte, simularlos, igual que haría un humano, y generar esos reportes o esos informes que se deben hacer diariamente. ¿Vale? Extracción de información. Vale, es muy común que sea necesario extraer información en Internet o de documentos. Por ejemplo, cuando hablamos de extraer información de Internet, se conoce también con el nombre de scraping. Entonces, básicamente,
imaginaros que hay en una web en la que publican información relacionada con videojuegos, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, yo quiero recuperar toda la información relacionada con los videojuegos, inclusive el precio, y al final lo que quiero tener es internamente una base de datos en la que yo vaya actualizando el precio de los videojuegos que voy recuperando, ¿vale? Pues entonces, lo que haríamos, el robot lo que haría esa conexión a la aplicación web, de esa aplicación web haría la navegación hasta la página en la que aparece la información, o incluso imaginémonos que cada videojuego aparece en una página distinta, el robot iría interactuando, recorriendo todas las páginas con el detalle de cada videojuego, y para cada una de ellas estaría creando una fila en base de datos con sus características y su precio. En caso de que existiera, lo actualizaría, o el detalle o el precio, y en caso de no existir, podría insertarlo, ¿vale? Fuentes públicas. Hay muchas empresas que trabajan con información que se publica en los boletines oficiales del Estado o de comunidades autónomas. Entonces, imaginaros procesos en los que diariamente hay que consultar los boletines oficiales en busca de publicaciones relacionadas a ofertas públicas de empleo, ¿vale? Pues en lugar de que lo haga un humano, lo que se puede hacer es programar este robot para que diariamente vaya accediendo a la página oficial del boletín oficial y extraiga esa información, ¿vale? Integraciones, como os he comentado, vía REST API, pues hay muchísimas aplicaciones que dan este servicio. Salesforce, Zoho, Jira. Automatización de nóminas, igual, es un proceso que se repite mensualmente. Entonces, es habitual que sea necesario generar este tipo de documentos. Entonces, dentro del proceso de generación de nóminas de cada empresa, pues en el momento en que es algo repetitivo, pues se puede aplicar esa automatización. Luego habría otros puntos, atención al cliente, a nivel de marketing, pues todo lo que es campañas. Imaginémonos, llega el Black Friday y yo tengo un parque de clientes en el que, en función de algún tipo de características, quiero filtrar el tipo de mail o el tipo de descuentos, por ejemplo, que le puedo enviar en función de las compras que ha realizado durante el último mes, o en función del tipo de productos que compra. Entonces, todo ese proceso es robotizable. Luego, gestión de incidencias. Imaginémonos, pues, empresas de telecomunicaciones, ¿no? Como Orange o Telefónica, en la que continuamente los usuarios van abriendo incidencias. Hay muchas de esas incidencias que seguramente se resuelvan de igual manera. Hay muchas incidencias que el origen del error viene producido en los propios sistemas de información de la empresa. Pues, entonces, y hay operativas en las que, una vez identificado cuál es el tipo del error, al final la solución está basada en una regla, ¿no? Es aplicar esto, esto y esto. Entonces, en esas situaciones se puede aplicar RPA para, por un lado, resolver la incidencia lo antes posible. Imaginémonos, he abierto la incidencia el sábado y es que resulta que no hay servicio de atención al cliente, o está el servicio de atención al cliente reducido y no me van a resolver la incidencia en ese momento. Lo bueno de los robots es que puede ser sábado, domingo, festivo, que si está planificada su ejecución, se van a ejecutar, y si el robot tiene el conocimiento como para resolver esa incidencia, pues la va a resolver sin problemas. Vale. Por tanto, por hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora, RPA es un software, es el desarrollo de un software empresarial que llamamos robot. Reemplaza tareas repetitivas y basadas en reglas, y se puede ejecutar a través de múltiples sistemas y aplicaciones, como hemos visto. ¿Qué no es RPA? RPA no es un robot físico, no es tampoco un asistente virtual personal, no es algo que constantemente le va a estar diciendo al usuario qué es lo que tiene que ir haciendo. Ahora entra en esta página, ahora tienes que hacer... No es eso. Al contrario, lo que hace es simula el mismo trabajo que haría el humano. Y por último, he añadido este punto, que no es inteligencia artificial ni machine learning. Vale, aquí tenemos que puntualizar lo siguiente. El RPA en sí no es ni inteligencia artificial ni machine learning, pero tiene la capacidad de adaptarse muy bien a otras tecnologías. Y es lo que ocurre con RPA. Esto en RPA se llama hiperautomatización. Igual que hemos visto que RPA
permite trabajar con muchas aplicaciones, también permite trabajar con otras tecnologías que aportan una mayor inteligencia y que permiten también resolver problemas más complejos, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo os hablo de que un robot realiza tareas repetitivas y basadas en reglas, a ese robot hay un humano, le hemos dotado de la inteligencia para seguir una serie de pasos. Cuando hay uno de esos pasos en los que no, imaginémonos que ponemos unas condiciones, ¿no? De se tiene que cumplir, recupera una información y hay un listado de productos y esos productos tienen un campo en el que hay una condición, es que es el tipo de producto, ¿vale? Entonces, yo le digo que si es un producto, no sé, si es un producto de limpieza, tienes que hacer esta acción. Si es un producto de entretenimiento, videojuegos o tal, tienes que hacer otro tipo de acción. Cuando llegue un tipo para el que no le hemos dicho al robot qué es lo que tiene que hacer, el RPA en sí no va a saber qué es lo que tiene que hacer, porque no le hemos dotado de esa inteligencia. Sin embargo, aplicando este concepto de hiperautomatización, sí que es posible incorporar otras tecnologías como Machine Learning o IA que le permitan o que le ayuden a dotarse de esa inteligencia y saber que cuando llegue otro tipo, en función de ese tipo, que a lo mejor haga lo más parecido al resto de tipos a este nuevo tipo que ha detectado. Vale, no sé si ahí me he explicado muy bien, pero bueno, básicamente la idea es eso, ¿no? De cómo dotar un poco más de inteligencia a los robots utilizando otras tecnologías, como inteligencia artificial, machine learning, el procesamiento del lenguaje natural. Vale, pues entonces, ¿cuáles son las principales ventajas de aplicar RPA en las empresas? Vale, por un lado, ahorro de costes. Como hemos dicho, al final lo que vamos a hacer es que una tarea que estaba haciéndose por personas, a partir de un determinado momento la empiecen a realizar los robots. Por tanto, todas las horas de esfuerzo necesarios para que lo haga una persona, pues se ahorra. Reducción de riesgo operacional. Hay veces que o llegan los periodos de vacaciones y la persona que tiene que hacer la operativa se lo han explicado deprisa o corriendo y no tiene toda la información. Entonces, hay veces que por falta de conocimiento o realmente por fatiga también, por cansancio. Hay veces que estar 8 horas haciendo lo mismo, pues no respondes igual a primera hora de la mañana que ya cuando estás a punto de terminar la jornada laboral, ¿no? Entonces, todos esos riesgos, el robot al final va a hacer lo mismo, siempre sigue los mismos pasos y va a continuar igual. Soporte 24/7, como hemos comentado, si se planifica para que su ejecución sea todos los días, pues no coge ni vacaciones ni festivos, él va a hacer el trabajo programado todos los días. Mejora de procesos internos. Como se va a programar el proceso que se está haciendo a mano, muchas veces se detectan optimizaciones, es decir, se detecta que a lo mejor la operativa, ¿no? Los pasos que seguía una persona, realmente el robot, por su mayor capacidad de cómputo, se pueden optimizar. No es necesario a lo mejor seguir todos los pasos para conseguir al final el mismo resultado. Entonces, en ese sentido se puede mejorar. Por otro lado, se integra un sistema existente, como hemos visto. Va a trabajar las mismas, no es intrusivo en el sentido de que no te va a hacer cambiar las aplicaciones o tener que hacer un cambio grande en las aplicaciones y en tus sistemas. Realmente el robot lo que hace es se adapta al sistema existente y va a trabajar sobre él. Generación de métricas. Al final, todo va dejando trazas de su ejecución. Entonces, a lo mejor esa información adicional que se está recuperando puede servir para toma de decisiones o para conseguir hacer unos análisis, ¿no? Por ejemplo, estamos tratando pedidos diariamente. A partir de ahora, como vamos teniendo la tipología de cada uno de esos tipos, podemos incluso ver qué porcentaje de pedidos tratados durante el día pertenecen a un determinado tipo o a otro, incluso qué momentos del día son en los que más pedidos se van tramitando. Esto nos puede servir para sacar estas métricas también. Luego, para mí uno de los más importantes, mejora la gestión de talento. Hay muchas veces que hay personas que en el día a día del trabajo están haciendo tareas que para ellos no les aporta ningún valor.
son repetitivas y que al final son muy, muy aburridas y monótonas. Entonces, la idea es que al final a las personas que liberas de esta carga de trabajo en trabajos repetitivos y que aportan poco valor, pues que puedan desarrollar su talento y pues hacer tareas más retadoras, ¿vale? Y por último también he añadido este punto que es optimización de tiempos. En cuanto a optimización de tiempos, yo no diría o no podría garantizar que el 100% de los casos el robot va a ser más rápido que una persona. Pero si comparamos el trabajo realizado por una persona en un día, que son 8 horas, digamos, imaginémonos los procesos, los pedidos que puede tramitar una persona en un día en 8 horas, seguro que van a ser mucho menos que los pedidos que va a hacer el robot en un día, porque el robot va a estar 24 horas trabajando. Entonces, realmente, al final, el número de pedidos que se tramitan en un día por el robot va a ser siempre mucho mayor que el tramitado por una persona. Entonces, ahí, a nivel de día, yo sí que haría esa comparación, pero luego, a lo que es la ejecución del proceso, no siempre se va a cumplir que el robot va a tardar menos, porque muchas veces realmente el tiempo que se tarda en hacer la operación o el proceso depende de terceros, por ejemplo, de la propia aplicación que está utilizando. Imaginamos que utilizamos una aplicación web que se queda ahí 5 o 10 minutos pensando mientras va procesando, el robot tiene que esperar igualmente, entonces no depende del robot, muchas veces dependen de esas aplicaciones de terceros. Vale, entonces, ¿cuáles son las características de los procesos robotizables? Con todo lo que hemos diciendo, hay una serie de factores que se tienen que tener en cuenta a la hora de decidir si yo quiero robotizar un proceso. Entonces, por un lado teníamos la alta volumetría y los empleados implicados. Esto es importante. Por ejemplo, lo más interesante para robotizar un proceso es que tenga un volumen muy alto, que haya una cantidad grande de pedidos o que se esté haciendo durante mucho tiempo, y luego también que haya muchos empleados implicados, es decir, que haya muchas personas que tengan que estar haciendo esa misma tarea y que la están haciendo durante mucho tiempo. Mucha frecuencia. Esto es que ese proceso no se haga una vez al mes o una vez al año. Robotizar un proceso que se hace una vez al año no tiene mucho sentido. O sea, lo más importante es por robotizar un proceso que se ejecuta diariamente, incluso varias veces al día o que está constantemente en ejecución. Basado en reglas, lo que hemos comentado, ¿vale? Pues al final que se sigan siempre los mismos pasos. Muy importante el porcentaje de robotización. Hay procesos en los que no es viable la robotización, porque imaginaros que a mitad del proceso, a mitad de la operativa que se sigue la persona, hay una llamada al cliente. Es decir, llegas a un punto en el que tienes que confirmar con un cliente y que ese cliente te dé una respuesta en ese momento, ¿no? Entonces, digamos que esa operativa completa de inicio a fin no se podría ejecutar por ese motivo. Estables, es decir, son procesos que no haya previsión que en un futuro se vayan a cambiar o modificar. ¿Por qué? Porque si hacemos un desarrollo que se va a utilizar una herramienta y al mes va a dejar de existir esa herramienta, pues no tiene mucho sentido. Vale, el grado de complejidad. El grado de complejidad viene determinado por el número de aplicaciones que se van a utilizar y también el número de ventanas o navegaciones que tiene que hacer durante el proceso. Datos estructurados, esto es importante. El robot necesita que la información que le llegue esté bien ordenada y filtrada y que realmente pues sepa que en la columna 1 viene el número del pedido, en la columna 2 aparezca otro tipo de dato, en la columna 3 el nombre del precio, o sea, se necesita esta información para poder trabajar correctamente. Y luego, por otro lado, que tenga pocas excepciones. Esto significa que cuando vayamos a hacer la operativa, en función de un resultado, no se ramifique demasiado, ¿no? Es decir, si aquí me ha devuelto este resultado, hago esto, pero si me ha devuelto esto y yo esperaba esto otro, que haga esto otro. Y si hace esto otro, al final eso hace que amplía mucha complejidad, ¿no? Y que haya muchos casos excepcionales que al final lo que van a hacer es que sea más complejo el desarrollo. Vale, entonces, teniendo en cuenta esos factores, es necesario decidir si es interesante robotizar un proceso o no. Claro, pensar que en función de esas características es posible que sea más rentable para una empresa continuar haciendo el proceso manual
que hacerlo automático por el coste que tiene el desarrollo del mismo. Entonces, hay una serie de pasos que siempre que se siguen, que es, en primer lugar, lo que llamamos levantamiento de procesos, que básicamente es conocer cuál es el proceso de inicio a fin, cuáles son las posibles excepciones que pueden surgir, cuáles son las aplicaciones que intervienen, cuáles son la volumetría, el número de personas que intervienen en el proceso. Una vez que se tiene toda esa información, se hace esa evaluación de viabilidad. Lo que se ve es si realmente el proceso es robotizable, si realmente, pues, qué complejidad va a tener, si realmente hay puntos en los que no, por ejemplo, si vemos que no tiene una frecuencia suficiente, pues vemos que realmente pues no tiene sentido, ¿no? La viabilidad de esa robotización. Y por último, lo que se hace es un análisis del ROI. El ROI es el retorno de la inversión. Y básicamente lo que se hace es analizar lo que me costaría hacer esa tarea manualmente, lo que me está costando hacer esa tarea manualmente, frente a lo que espero que me cueste hacerlo a través de un robot. En un primer lugar, pues tendremos que tener en cuenta el coste del desarrollo y luego, normalmente, en X meses se recupera esa inversión. Seguramente el primer mes te va a costar más haberlo automatizado por el propio coste que tiene el desarrollo del robot, pero a medida que pasen los meses y te vas ahorrando esas horas de esfuerzo de las personas en esa tarea en concreto, pues se va recuperando. Entonces hay un punto en el que ya, a partir de ese momento, la empresa ya tiene beneficios por la robotización de ese proceso. Vale, entonces, aquí, por ejemplo, os quería poner un ejemplo sencillo de cuando se hace ese levantamiento de procesos, pues este flujograma, ¿no? Lo que se intenta es entender cuáles son los pasos que se van a seguir, cuál es la lógica, si hay una rama de decisión en la que nos haga ir hacia un lado o hacia otro, y luego pues se calcula tanto complejidad, la eficiencia y el porcentaje de robotización. Si hay algún punto en el que no es viable continuar, pues se puede decidir automatizar el proceso hasta ese punto únicamente. Vale. El ciclo de vida de una implementación RPA. Pues como todos los proyectos, cuando nosotros abordamos un proyecto de robotización de un proceso, seguimos todos estos pasos. Son bastante similares a los que se siguen en un proyecto de desarrollo de una aplicación. Y son los siguientes. En primer lugar, el análisis, donde se hace una toma de requisitos. Nosotros generamos un documento funcional que se llama PDD, que este documento lo que contiene es el detalle del proceso, ¿vale? Tienes que ir a esta aplicación, a abrir esta ventana, en esta ventana tienes que ir a esta sección, de esta sección haces esto, recuperas los datos con estos datos y ahí se valida con el cliente. La idea es validarlo con el cliente o con el usuario del que hace diariamente esa operativa para asegurarnos que no hay ningún paso que nos estamos saltando, que no tenemos contemplado, porque claro, si al final le tenemos que dotar de esa inteligencia al robot y no nos estamos saltando pasos, pues en el día a día el robot, cuando llegue esa casuística, ese caso que no le hemos enseñado, no va a saber cómo debe de funcionar. La segunda fase es la fase de diseño, en la que nosotros elaboramos un documento, es un diseño técnico, en el caso de RPA se llama SDD y es el diseño de la solución, en la que digamos que vamos haciendo unos flujos, separando cada proceso en fases y en steps, en pasos que va a tener la robotización, que normalmente están relacionados con la aplicación en la que está utilizando y se hace una serie de, se diseña cómo realmente luego la ejecución del robot debe ser. Por la siguiente fase es la parte de desarrollo, en la que ya se hace la codificación del propio robot, la configuración del entorno, llegaríamos a las pruebas ejecutando un test plan y haciendo todas las pruebas de ejecución. Y por último sería el despliegue, ¿no? El pase a producción, el ponerlo ya el planificar la ejecución del robot según se establezca diariamente o a las horas que corresponda. Y pues ya se haría un traspaso de conocimiento y también se haría lo que sería un traspaso se pasaría el robot a lo que es un servicio de mantenimiento. En este servicio de mantenimiento pues se tendrían en cuenta posibles incidencias o imaginémonos, sobre todo cuando hay aplicaciones que trabajan con páginas públicas, pues es posible que alguna página se modifique, haya cambiado y de repente la operativa que se seguía y los pasos que tenía que seguir el robot y una persona, pues han cambiado. Pues en esos casos es necesario volver a adaptar el robot para que sepa utilizar la nueva página web.
¿vale? Este sería, por ejemplo, el diseño de un procesito muy sencillo en el que veríamos las fases en las que, en las que está dividido, y en cada una de esas fases pues trabajaría de alguna manera. Hay un concepto que es el uso de colas y de ítems, que es a través del cual navegan la información entre unas fases y otras. Pero bueno, creo que quizá en otra charla más, un poco más, en la que entremos más en detalle, ¿no? Pues lo podemos comentar. Pero bueno, aquí sería pues un poco el detalle de lo que va a hacer cada uno de estos pasos. El primer paso normalmente suele ser el de captura de información desde un origen, y el último es el de generación de informe final con la ejecución, con el resultado de la ejecución. Vale, herramientas RPA. Vale, actualmente hay muchas herramientas de mercado para el desarrollo de RPA, y todas ellas tienen unos elementos en común, ¿vale? Aquí he puesto algunas de ellas: UiPath, Blue Prism, WorkFusion, Automation Anywhere, Rocketbot, que he conocido recientemente, y Nice. Vale, todas ellas, el principal, bueno, una de las características que tienen las herramientas de mercado es que al final tienen unos costes de licencia que suelen ser caros, y muchas veces para empresas que realmente pues no son grandes, o que no tienen muy claro exactamente que vayan a ser capaces de robotizar un número alto de procesos como para que al final pues el coste de esas licencias les salga rentables, les puede frenar, ¿vale? Entonces, es una de las características que nos estamos encontrando, ¿no? Sin embargo, sí que ofrecen versiones Community Edition y tienen una parte de Academy. Eso está interesante porque a nivel personal tú puedes utilizar esa versión Community para probar a hacer robots un poco caseros, ¿no? En casa, para ir probándolo, ir conociendo y profundizando un poco más en el mundo del RPA. Y además tienen una opción de Academy en la que son gratuitos también, en la que puedes realizar cursos y obtener diplomas. O sea que sobre todo para estudiantes que a lo mejor están pensando, ¿no?, en incorporarse en el mundo laboral, pues esta es una buena alternativa, ya que, como digo, pues al final vais a tener una serie de cursos, certificados que os van a abrir puertas también, ¿no?, hacia el mundo en la empresa, ¿no?, en el área de RPA. Lo que me había saltado es que todos estos elementos tienen pues tienen tres elementos en común. Una cosa que sería la herramienta de desarrollo, al final es el entorno a través del cual se van desarrollando los robots. Por otro lado, el robot en sí, que es donde se ejecuta el robot, o el propio robot que en ejecución. Y luego hay un panel de control. En UiPath se llama Orchestrator, en Blue Prism se llama Control Room, que permite gestionar los robots, lanzarlos, planificarlos, hacer pues todo, monitorizarlos, ver en gráficas sus ejecuciones, ver resultados. Cada uno de estos elementos tiene un coste asociado de licencia, entonces pues al final hace que un poco se encarezca. Entonces, ya por último, bueno, había añadido aquí un pequeño vídeo para que también vierais, ¿no? Pero bueno, creo que voy un poco justo de tiempo, entonces nada, pues en esta imagen voy a reproducirlo saltándolo algún punto, pero bueno, básicamente este sería el estudio. En este caso están utilizando UiPath, y esta sería lo que sería la herramienta de estudio de desarrollo. Aquí, como veis, pues tenéis ese botón de play en el que se puede ir ejecutando la parte desarrollada hasta el momento del robot. En la parte central lo que se va dibujando es un flujo, ya sea a través de secuencias o a través de diagrama, en el que se van determinando los pasos a seguir por el robot. Y realmente pues tienen esa interfaz muy amigable, que lo que hace al final es que tú vayas teniendo en la parte izquierda, van apareciendo una serie de componentes que son con los que tú puedes ir incorporando las robotizaciones que quieres hacer. Por ejemplo, si quiero trabajar con un navegador, pues voy a tener la cajita en la que voy a poder poner lo que es el navegador, y seguramente va a tener un input en el que yo le voy a decir la URL a la que tiene que navegar. Luego, una vez que ya estoy dentro de lo que es el propio
el propio componente del navegador, lo que le voy a decir es que en esa página busque un elemento en concreto a partir del selector. Entonces, y sobre ese selector que haga un clic. O sea, todos esos eventos, todas esas componentes con los que se puede interactuar, esta herramienta de desarrollo nos lo van a proveer. Entonces, a partir de ahí lo vamos a ir pudiendo robotizar. Luego, por saltar un poquito, pues, este sería la parte de Orchestrator, el panel de control que comentábamos, desde el que se podían hacer las ejecuciones, ir viendo cómo los resultados, incluso aquí, pues estamos viendo una planificación, ¿no? En la que se le va a decir cuál es el nombre del robot y qué días de la semana y cada cuánto tiempo se va a querer que se ejecute. Vale. Y por último, pues os quería comentar, además de estas herramientas que hemos visto de mercado para RPA, pues también es posible, sobre todo para la gente más técnica y que le guste más el tema de programación, pues es posible desarrollar RPA mediante programación. Nosotros en Teralco tenemos una línea en la que lo que estamos fomentando precisamente es la robotización utilizando el lenguaje de programación Python, perdón. Entonces, ¿por qué hemos elegido Python? Pues básicamente porque es fácil de aprender, porque hay muchas librerías open source existentes que nos permiten hacer también interacciones con aplicaciones, incluso pues a través de API, como hablábamos anteriormente, conexiones a base de datos, trabajar con correos electrónicos. Entonces, todas esas librerías que podemos reutilizar e incorporar en nuestros desarrollos, pues nos facilitan mucho y uniendo todas las piezas somos capaces de hacer ese desarrollo de un RPA. Además, hay una amplia comunidad porque hay muchísimas personas que utilizan Python como lenguaje de programación. Es multiplataforma también, lo podríamos ejecutar tanto en máquinas Linux como en máquinas en Windows. Y en principio, pues no tiene coste de licenciamiento. Es un lenguaje, Python es un lenguaje de programación open source que podemos utilizar. La principal desventaja, que para algunos no va a ser una desventaja, pues que no hay una interfaz amigable para robotizar. Como habíamos visto en las herramientas anteriores, prácticamente haciendo drag and drop, éramos capaces de ir avanzando en la robotización. Aquí lo que nos va a tocar es programar. Entonces, quizá a través de las otras herramientas de mercado de RPA, personas que no tienen un perfil muy técnico, que pues no son personas dedicadas a la informática, tienen la viabilidad o tienen las herramientas suficientes como para ser capaces de automatizar procesos. Sin embargo, con RPA pues va a requerir de perfiles técnicos y que tengan ciertos conocimientos de programación. Y pues en principio... Ha huido Yannick. Sí, no sabía si había sido yo, pero... Ha huido. No quería Parece que se ha cortado. No hay quiere ir de las preguntas, no quiere. No hay que preguntas, preguntemos. señoría. Está todo clarísimo. Lo íbamos a abordar y ha dicho, no, me voy. Fran, yo te estaba mirando a la cámara a ver si te movías o no, o era... Una huida a tiempo. Bueno, no sabemos muy bien qué le ha pasado a Yannick. Si no se une otra vez para recibir vuestras preguntas, podéis hacérnosla llegar por email. Yo os enviaré un email para que a todos los que, como tengo todos vuestros emails, os envío un email si tenéis preguntas para él y que las responda y las haga llegar, ¿os parece? Mira, aquí está. Venga. Yannick. Hola, Yannick, te habías quedado en el limbo. Ábrete el micro, Yannick, ábrete el micro. Estás muteado. Hola, justo. Disculpadme, ha sido acabar y se ha ido la luz de un segundo y bueno, pues se ha reiniciado el router y todo, pero bueno. Lo que sí es importante es que antes de que empecéis la reunión es que la próxima charla empieza en 11 minutos.
Entonces, si queréis preguntar, tenéis que daros muchísima prisa. Yo les proponía la alternativa de que las personas que tuvieran preguntas nos las enviaran por email y tú les responderías. Claro, no hay ningún problema. Sí. Si os podéis ceñir a 11 minutos, yo no tengo ningún problema en que lo hagáis ahora, ¿vale? ¿Alguien quiere preguntarle algo a Yannick? Yo, si queréis. Yannick, es súper interesante todo el tema. Me está haciendo la cabeza pensando en posibilidades, en tema de automatismos. La verdad es que es una tecnología muy chula. Entonces, como nos baja mucho al fondo, a lo que nos mola al final a todos, que es ver código, ver tal, por ejemplo, esta herramienta de UiPath es muy orientada a entorno, pues, un poco drag and drop y tal, o hay para picar código y con un lenguaje propio de programación. ¿Cómo es el nivel de esta herramienta, por ejemplo? Pues, José, realmente la herramienta, el objetivo de la herramienta se está enfocando sobre todo a llegar a personas lo menos técnicas posible. Sin embargo, sí que se pueden incorporar en esas cajitas que veíamos, ¿no?, de drag and drop, se pueden incorporar cajitas expresamente de código. Tú puedes insertar código que el propio UiPath va a ejecutar, hecho en .NET, incluso en Python también es capaz de ejecutarlo. Entonces, al final, si muchas veces una persona se siente cómoda con la programación, lo que puede hacer es cierta parte de la robotización, hacerla en código, en programación, y luego directamente en una de esas cajitas de UiPath incorporarlo. O sea que esa flexibilidad la incorpora también. Al final, UiPath lo que se hace es se basa en el Microsoft Workflow Foundation para al final, pues, detectar los elementos y todo este trabajo. Entonces, pero sí, en principio en .NET y en Python permite incorporar código. Tenemos otra pregunta. Perdona, Brian. Tenemos otra pregunta de Rafa Niñoles que te pregunta, Yannick, si crees que aún pudiendo programarlo con Python puede ser más eficaz hacerlo con el método drag and drop. Vale. Es una pregunta interesante porque al final, para haceros una idea, nosotros en la unidad actual de RPA somos todos perfiles más técnicos y realmente prácticamente hemos ido evolucionando nuestra herramienta. Sí que es cierto que ya partimos con un esqueleto realizado en Python que nos permite agilizar mucho lo que es el desarrollo de los robots, y prácticamente los tiempos de desarrollo que utilizamos son los mismos. Al final, el hecho de tener mucha parte de código reutilizable que ya hemos ido evolucionando y madurando, y tener muy clara la metodología a seguir, para nosotros nos hace que al final seamos prácticamente igual de eficientes en el desarrollo de las aplicaciones que si utilizáramos alguna herramienta de mercado. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para Yannick? De las herramientas que os he enseñado, puedes que como Python incluso, ¿con cuál recomendarías si nos llama la atención entre el mundo de RPA? Te oímos muy mal, Brian. ¿Se escucha mejor ahora? A ver, prueba. De todas las herramientas que hay, Ahora mejor. Python incluido, ¿con cuál recomendarías empezar si nos gusta el mundo de RPA? Vale, yo quizás para una primera toma de contacto utilizaría UiPath para entender un poco el concepto de RPA, ver exactamente qué es lo que se está pretendiendo hacer, el objetivo, cómo es la forma en la que el robot interacciona con las aplicaciones. Quizás sería UiPath. ¿Por qué también? Porque además de tener esta versión comunitaria de Community Edition, que va a ser gratuita para esta primera toma de contacto, además tiene un Academy donde aparece mucha información, mucha documentación, muchos cursos que te van a permitir por lo menos coger ese conocimiento básico. Luego, por otro lado, yo personalmente, que soy una persona más técnica, lo que más me gusta para mí es robotizar es en Python. Lo único es que tienes que tener muy claro los conceptos y qué vas a necesitar y cómo lo tienes que aplicar. Pero realmente
yo como primera toma de contacto utilizaría UiPath y luego intentaría, por lo menos para hacer mis pruebas con Python, porque muchas veces el hecho de que Python sea o el robotizar con Python sea, podemos decirlo, no tenga un coste de licencia, ¿no? Que va a ser gratuito, no significa que vaya a ser peor. De hecho, hay algunos vídeos interesantes en YouTube en los que hacen comparativas, ¿no? En la robotización de un proceso utilizando diferentes tecnologías y ahora mismo tengo justo en la cabeza uno de ellos en los que el proceso realizado con Python es el que acaba primero, porque también tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, no necesita tanta... no requiere, ¿no? A nivel de sistema de tantos recursos como, por ejemplo, el resto de aplicaciones de herramientas que hemos visto. Entonces, optimiza muy bien los recursos que necesita. Eso también lo hace que al final, a la hora de ejecutarse, pues vaya más rápido. Última pregunta para Yannick, si alguien tiene. ¿Nadie? Bueno, pues muchas gracias a todos. Para los que estáis en la siguiente charla nos vemos en 5 minutos y para los que no, pues daros las gracias por vuestra asistencia y a Yannick, por supuesto, muchas gracias por adentrarnos en este mundo que es tan interesante. Gracias a todos. Nada, muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Yannick. Gracias, Yannick. Nada, hasta luego. Hasta luego.